Con música, poemas, risas y melancolía, se llevó a cabo la presentación del libro Cielonautas y poemas varios, de afinidad más o menos, del recordado poeta Carl Rigsby, realizado en la Casa Museo Afrodescendientes Carl Rigsby Moses en Bluefields. Mi papá y mi mamá me enseñaron blanco. Escuchan cómo dice mi papá, porque su poema es como de lamentación, es entonces dice mi papá, no papá, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, mi papá y mamá me enseñaron blanco, ¿verdad? Entonces ahí es donde él habla, porque también Rigsby era un hombre de familia. Él hablaba de su abuelo, de su papá, de su mamá, de su ancestro. Él hablaba muchísimo. Entonces, él dice, mi papá y mi mamá me enseñaron blanco. El blanco que me enseñaron mi mamá y mi papá era la misma blancura de lo propio, de la mamá, del papá, de la mamá, del papá, de mamá. Era serio. Mi papá y mi mamá. 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 Mi papá y mi mamá me enseñaron blanco. Blanco aquí, blanco allá, blanco por todos lados. Los blancos más blancos para que los negros sean más negros. Blanco aquí, blanco allá, blanco por todo lado. Y yo le dije a mi mamá y a mi papá, cuando yo crezca, yo quiero ser blanco. Yo le dije a mi papá y a mi mamá que cuando yo crezca, yo quiero ser blanco. Mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá me enseñaron dinero. Mi papá y mi mamá me enseñaron dinero. Todo el dinero que me enseñaron mi papá y mi mamá era dinero que mi mamá y papá con su fuerza de trabajo, ahora sin fuerza y sin trabajo, sentado en una banca del parque esperando. Porque en la bóveda de los bancos están llenos de dinero. Los bancos y bancos y bancos y un montón de casas y casas y casas y casas del prójimo. Esta publicación se llevó a cabo con el apoyo del Instituto Nicaragüense de Cultura y la Fundación Rodrigo Campbell. Los amigos y artistas del poeta Rigsby estuvieron presentes para recordarlo con el amor y la alegría que le caracterizaba. Esta noche aquí en Bluefields, en el Casa Museo de la Herencia de los Afrodescendientes, que lleva el nombre de Carl Rigsby, disfrutando con las familias de Bluefields, con sus autoridades, con académicos, universitarios, artistas, promotores de la cultura, en la presentación de este libro tan bonito que hemos hecho con mucho cariño, el Instituto Nicaragüense de Cultura, la Fundación Rodrigo Campbell y la familia del poeta Rigsby. Carlos Rigsby es uno de los poetas caribeños nuestros que tiene una gran, diríamos, nuestro país mucho cariño le ha tenido a Carlos. Él ya falleció en el año 2017 y nos decidimos entonces a reunir su poesía en un libro, pero la poesía de Carlos es inmensa porque él nunca publicó, o sea, publicaba en suplementos literarios, no publicaba libros, le gustaba recitar su poesía, declamar de memoria su poesía. Él era un main show y trabajaba con un trombón y hacía todo un show para presentar su poesía, y era una poesía oral, que es una de las especialidades de la literatura. Entonces hemos sacado este primer libro, trabajó intensamente su esposa Itziar Garalde, su hija Yoar Rigsby,
y trabajaron durante 6 años, ¿verdad? Porque es difícil descifrar a veces la caligrafía del poeta, el sentido de las palabras, ver cómo ir organizando palabras que a veces no se entendían. Ellas nos explicaron hoy todo ese proceso que llevaron a cabo, y con fondos de la Fundación Rodrigo Campbell y el Instituto de Cultura logramos editar este primer poemario que se llama Los Cielonautas y otros poemas de afinidad más o menos. Lo hemos presentado hoy en Bluefield. El fin de semana 28 y 29 vamos a estar en el Festival de Arte y Cultura Caribeña en Managua, en el Palacio de las Culturas, en el parqueo este del Palacio, con un gran festival. Ahí se va a presentar el libro en Managua. Tenemos también un compromiso de presentarlo en Pure Lagoon, que es donde él nació, y también en Bilwi, porque ahí está él enterrado con los restos de su papá y su mamá. Entonces ha sido una noche maravillosa de recuerdos, de mucha emoción, porque la familia ha contado cosas, nosotros los amigos hemos contado anécdotas de él, han leído su poesía. Ha sido una noche muy especial y estamos muy felices aquí de presentar este libro de nuestro gran poeta caribeño, Carlos Rigby. Y entonces él se tira, yo le pregunto pues como cuántos años tenés, qué me dice él, pero termina la frase con creo. Yo le digo, ¿cómo que creo? Entonces, ¿tenés más años? Entonces él me decía, se tiraba la carcajada, así como se reía él. Y sí, me dice que en esa época, en la Una de Perla, los niños pues nacían y lo inscribían por un tiempito después de que nacían, no era de inmediato. Entonces pues esa era la broma que hacíamos siempre, como que tal vez había nacido unos meses antes. Y nada era muy seguro con él, ¿verdad? Siempre era. Bueno, esta es una selección y esto es lo más entendible para que ustedes vean que, como él decía, no era jugando. Y nosotros hacíamos bromas muchas veces de, pero ¿cómo vamos a hacer para publicar tus poemas si te pasa algo así inesperado? Porque realmente su letra era un reto. Y pasó también que mi papá escribía en servilletas, en tipos de papeles. Entonces los primeros 2 años mi mamá y yo pasamos solo recolectando de toda la casa todos los papeles en una maleta, porque nosotros decíamos, si aquí hay un terremoto o pasa algo, no queremos llevarnos esa responsabilidad de que se pierda. Entonces teníamos hasta una maleta de emergencia. En caso de que pasara un desastre natural, esa maleta iba con nosotros, pues la familia. Entonces, muchos de los papeles, desafortunadamente, como estaban dispersos por toda la casa, algunos tenían comején. Hay poemas hermosos, completos, y tal vez un tuquito del final del poema tiene comején. Entonces, esos poemas planeamos sacarlos, pero pues explicamos desde ahora que está esa situación, pues no queremos que se pierda un poema tan bonito y tan largo solo porque el final tal vez no se entiende. Entonces, eso que decía Johnny, y también aquí Morales, mi papá no era que les tomaba el pelo, sino que él tenía versiones de cada poema, y sí se lo sabía de memoria, pero tenía versiones de cada poema. Entonces eso también fue otro reto, porque teníamos tal vez 5 o 6 versiones de un mismo poema, y sí, pidiendo intervención divina, preguntando, papá, ¿cuál quería? O sea, el primero, el sexto, ¿cuál? Entonces, y bueno, también pasaba de que de repente tachaba toda la línea y no sabíamos si eso era adrede o si cambió de parecer. Ya después nos dábamos cuenta porque encontrábamos otro papel con el mismo poema y decíamos, ah, ok, aquí sí está completo lo que estaba tachado en el otro poema. Y bueno, como les decimos, esta es la letra más entendible. Yo me acuerdo que esto fue muy difícil porque también nosotros recibimos, gracias, ¿verdad?, por toda la ayuda y todo el apoyo para que esto se hiciera realidad. Pero también la situación era que recién pues había ocurrido todo, que fue de un día para otro. No, en ese momento pues estábamos emocionalmente pues así de alguna forma y era muy difícil pues como ponernos a buscar todos los poemas. Aún así lo hicimos y pues tomó 6 años también porque
como decían, tal vez teníamos todo un poema ya listo y faltaba una palabra. Entonces en eso pues ayudó más mi mamá, porque de repente se acordaba, una vez recitó esto y pum, nos acordábamos. Yo también guardé grabaciones en un iPod que tenía de varios poesías pues recitada por él, y eso pues lo guardo como un tesoro. Continuamos en la presentación del libro del recordado poeta caribeño Carlos Rigsby, y estamos acá en la Casa de Museo Afrodescendientes que lleva su nombre para conversar con la directora de la Fundación Rodrigo Campbell, y ella nos va a contar cómo ha sido su participación en esta publicación también, el importante aporte que ha dado la Fundación para hacer realidad esta publicación. Mira, en primer lugar, bueno, yo quiero hacer un preámbulo, ¿verdad? Y contarte que conocí a Carlos Rigsby como mucha gente de mi generación, lo conocí en Managua cuando estudiábamos literatura nicaragüense. Después me lo vine a encontrar aquí a la costa Caribe y empecé a conocer su poesía y realmente me impresionó cómo era su poesía, y siempre quise hacerle un libro, pero era muy difícil. Después, por eso es que nosotros hicimos una película que se llama Antología de Carl Rigsby, y ahí oyéndolo me di cuenta que para mí Carl Rigsby es una de las mejores voces. Es de las voces más importantes de la poesía en Nicaragua, y es impresionante para mí. Creo que esto es un hito en la literatura nicaragüense, de que se publique por primera vez un libro de sus poemas. Claro. Nosotros realmente solo facilitamos una parte de la financiación de la publicación y promovemos el evento y eso, pero realmente el esfuerzo fue la esposa y la hija de poder traducir esa escritura rigsbyana, pues, que es bastante difícil. Ellas lo explicaron en la presentación, sí, cómo fue todo un proceso para llegar a crear los poemas y completarlos realmente. Sí, inclusive nosotros lo que le hicimos, lo que como fundación y después como realizadora de la película, transcribimos todos los poemas que tengo grabados y le dimos a ella una memoria, y eso fue, digamos, una base. Sí. Ellos tenían montones de poemas también. Ellas tenían un montón de poemas, y entonces lo que es apoyar, pues, porque claro, no podemos olvidarnos de la palabra de Carl Rigsby. Así es. Muchísimas gracias por su palabra, por ser parte de este programa especial dedicado a la presentación del libro del poeta Carlos Rigsby en Bluefields. Continuamos en Brújula Artística. Si tú quieres bailar, mamá, si tú quieres gozar, verdad. Su esposa Ixiar Garalde y su hija se dieron a la tarea de hacer una recopilación de la poesía del ícono de la cultura caribeña. Ya nos encontramos con Ixiar Garalde, quien es una reconocida pintora de nuestro país nicaragüense, pero además es la esposa de nuestro recordado poeta Carlos Rigsby, y hoy en esta espectacular actividad en homenaje a él, en la presentación de su libro, queremos conocer cómo las primeras impresiones de cómo se siente usted de estar presentando este libro tan importante y tan particular como le explicaron en la presentación. Bienvenida a Brújula Artística. Ay, gracias. Bueno, yo me siento, no tengo ni palabras para expresar la emoción, ¿verdad?, de estar hoy aquí, ya por fin habiendo conseguido este gran logro de poder publicar el primer libro de poemas que fue mi esposo. Y bueno, la acogida que hemos tenido ha sido especial. Bueno, el agradecimiento es de corazón, pues, realmente. Sí, agradecimiento para el gobierno, para el Instituto Nicaragüense de Cultura, para la Fundación Rodrigo Campbell. Sí, tengo que agradecer en primer lugar al Instituto de Cultura, porque han estado todo el tiempo apoyándonos en todos estos años, ¿verdad?, desde que Carlos murió, y nos han apoyado en la publicación del libro por completo. El arquitecto Luis Morales pues ha sido un apoyo importantísimo, ¿verdad? Aparte de que él lo conocía personalmente, y entonces él estaba entusiasmado también por apoyarnos en esta publicación. Y bueno, la Fundación Rodrigo Campbell, con su directora María José Álvarez, pues bueno, ha sido otro aporte fundamental para nosotros, porque ella, aparte también hizo el documental de Carlos hace 4 años, Antología,
Y bueno, ella ha sido un pilar fundamental también en el apoyo, y bueno, nos ha brindado este espacio también, el Museo Afrodescendiente de Carlos Rigby. Entonces nos sentimos como en casa, y yo sé que Carlos, donde esté, ¿verdad? Se sentiría feliz. Sí. Gracias por compartir con nosotros, con Brújula Artística, sus palabras, ¿verdad? Para nosotros es muy importante tener esta entrevista de la viuda de nuestro recordado poeta Carlos Rigsby en la presentación de su libro, Cielonautas. Los Cielonautas y poemas varios de afinidad más o menos. Es un tema largo como sus características, sí, así es, muy particular del poeta Carlos Rigsby. Y continuamos con Brújula Artística en esta presentación del libro de nuestro recordado ícono de la cultura caribeña. Ese fue un hombre que vivió su manera, único. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I can chew. But through long, when there was doubt, I let it all pass along. I faced it all, I sliced and gone. I did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What does he get? If not himself, then he has none to say the things he truly feels. I'm not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Make it that again, bro. Sí. Saturday. My